Ricardo Monreal descubrió que ni una coma solo aplica mientras nadie bloquea carreteras. Bastaron los paros de transportistas y campesinos para que el oficialismo aceptara modificar la ley de aguas impulsada por el Ejecutivo, no por reflexión técnica, sino porque medio país quedó detenido. Mientras desde el gabinete se acusaban intereses políticos, Monreal tomó distancia y admitió que varias demandas tienen razón. La iniciativa original ponía en riesgo el valor de tierras y concesiones y los productores respondieron como saben que funciona, con presión en la calle. El coordinador de Morena prometió cambios en coordinación con Conagua, quizá en 10 días sin mayores certezas. Lo claro es el mensaje, el gobierno escucha, pero solo cuando el país deja de moverse. En el fondo, el guión es el mismo de siempre. La clase política solo corrige cuando la realidad lo arrincona. Y la reflexión profunda llega irónicamente a la velocidad de una carretera bloqueada. Hoy es martes 25 de noviembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. Monreal detalla agenda y avances legislativos. Moreira acusa desatención del gobierno a inseguridad vial. La Segov cuestiona bloqueos y reitera apertura al diálogo. Puebla refuerza impulso deportivo y reconoce a atletas. Feministas convocan a marcha del 25N por violencia e impunidad. Automotrices dividen postura ante jornada laboral de 40 horas. La inflación general repunta en la primera quincena de noviembre. La recaudación tributaria alcanza 4.4 billones de pesos. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. El diputado Ricardo Monreal presentó la agenda legislativa y confirmó que este martes, hoy mismo, se discutirán las minutas sobre delitos ambientales y extorsión, y mañana miércoles la autonomía sindical y una segunda sesión para votar la nueva Ley General de Salud. Antes del cierre de periodo, el 15 de diciembre, quedan entre 6 y 8 pendientes, es decir, la propia Ley de Salud, la Ley de Economía Circular, los dictámenes para instituir el Día de las y los Alfareros y el Día de las y los Caficultores, además de la Ley General de Aguas. Con esta última, Monreal adelantó que habrá modificaciones al régimen de concesiones, reglas de transmisión y herencia, la articulación tierra-agua y el funcionamiento de organismos de cuenca y los mecanismos de registro y control. El proceso de dictaminación inicia esta semana y aún no se define si los cambios se harán en comisiones o vía reservas en el Pleno. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el legislador señaló que sigue pendiente el envío de la iniciativa presidencial, pero que, una vez recibida, tendrá trámite prioritario y amplio respaldo, dijo, tras los consensos que la presidenta construye con el sector económico. La Cámara de Diputados afirmó que mantiene operación regular y continuará avanzando con la agenda prevista. Y por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del PRI, el Revolucionario Institucional, allá en la Cámara de Diputados, afirmó que los bloqueos de transportistas y productores responden a la inseguridad en carreteras y al descontento por la Ley General de Aguas, y negó la participación de su partido en las protestas. Señaló que se registran 70 asaltos diarios a transportistas y que el gobierno minimiza la situación, citando casos como el asesinato de Carlos Manzo. Sobre la Ley de Aguas, criticó la falta de foros efectivos y la incertidumbre generada por la transmisión, herencia y temporalidad de las concesiones, así como la ausencia de dictámenes claros. En materia de extorsión, alertó sobre las sanciones que podrían afectar la libertad de expresión y prensa y advirtió sobre problemas de coordinación y presupuesto en la minuta. Moreira llamó al Gabinete de Seguridad a revisar los puntos críticos en carreteras y subrayó que la inconformidad refleja la realidad del país frente a la violencia y las decisiones legislativas aceleradas. Por lo pronto, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Moscú, el llamado plan de paz impulsado por Donald Trump generó posiciones encontradas entre Rusia y Ucrania, que interpretan documentos distintos y reconocen que aún hay puntos sin definir. Mientras el Kremlin sostiene que la propuesta válida es el borrador original de 28 puntos, Kiev asegura que en Ginebra se redujo a 19 puntos, con cambios que, según funcionarios ucranianos, responden a sus objeciones. Ambos gobiernos afirman que persisten temas pendientes y que existe incluso una contraoferta europea, cuyo estatus no está claro.
Pese a ello, Washington y Kiev declararon avances tras su reunión en Ginebra, celebrada sin la participación de Rusia. Moscú, por su parte, insiste en que no ha discutido formalmente ningún documento y anticipa más revisiones. Reportes de medios internacionales señalan que los puntos más sensibles, como territorios ocupados y seguridad futura de Ucrania, quedarían en manos de una negociación directa entre Trump y Volodymyr Zelensky. El Kremlin considera que la versión recibida contiene elementos razonables, aunque advierte que otros requieren análisis a fondo. En Washington, la entrada en vigor de la nueva designación de Estados Unidos contra el llamado Cártel de los Soles de Venezuela llegó acompañada de advertencias de la Casa Blanca sobre posibles choques marítimos continuos en el Caribe. La vocera Caroline Leavitt reiteró que Washington considera ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro y defendió los recientes operativos como acciones exitosas contra narcoterroristas. Sin embargo, especialistas citados por medios internacionales señalaron que no hay evidencia verificable que respalde la existencia de la estructura criminal descrita por Estados Unidos, un concepto utilizado por agencias de seguridad desde hace más de una década sin pruebas concluyentes. La medida se suma al incremento de presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos despliegues militares en el Caribe. Caracas respondió que cualquier violación a su soberanía será considerada una agresión y acusó a Washington de usar la narrativa antidrogas para justificar intervenciones encubiertas. En París, el Palacio del Elíseo analiza reinstaurar un servicio militar voluntario como complemento a sus fuerzas armadas contra la creciente tensión con Rusia, casi 3 décadas después de que Jacques Chirac aboliera el servicio obligatorio. Fuentes gubernamentales señalan que Emmanuel Macron podría formalizar el anuncio durante su visita a un regimiento cercano a Grenoble. La ministra delegada de Defensa confirmó que el proyecto está en desarrollo, aunque sin una decisión final. El planteamiento busca fortalecer la capacidad de respuesta militar y sumar entre 10.000 y 50.000 jóvenes hacia 2030, año en que Francia prevé ampliar tanto su ejército activo como su reserva. Macron ha insistido en reforzar la defensa nacional, incluso tras la controversia generada por declaraciones de su jefe de Estado Mayor sobre los riesgos de un conflicto futuro. La propuesta cuenta con apoyo de la derecha y la ultraderecha, mientras que sectores de izquierda mantienen reservas pero no descartan un esquema voluntario. El gobierno también considera que el programa podría favorecer la cohesión social. En Chihuahua, agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano bloquearon la aduana Córdoba, Las Américas en Ciudad Juárez e impiden el paso a camiones de carga. Mantendrán la protesta hasta que la Secretaría de Gobernación los reconozca como interlocutores y atienda 5 puntos de su agenda, entre ellos el incumplimiento del precio acordado para el maíz y su propuesta para modificar la Ley General de Aguas. La movilización forma parte de un despliegue nacional que incluye 17 bloqueos carreteros y posibles acciones contra grandes industrias del sector. En Sonora, productores instalaron un cierre similar en la garita Mariposa de Nogales, afectando el tránsito comercial hacia Estados Unidos. Las protestas se concentran en demandas de mejores condiciones para el campo, seguridad en zonas agrícolas y un diálogo directo con el gobierno federal. Autoridades estatales, como el gobernador Alfonso Durazo, llamaron a evitar afectaciones a la población, mientras los grupos campesinos esperan entablar negociaciones con Gobernación. En San Luis Potosí, autoridades de Zacatecas localizaron 7 cuerpos sin vida en la zona limítrofe con la entidad potosina y detuvieron a 4 presuntos responsables identificados como posibles elementos de la Guardia Civil Estatal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Zacatecas. El hallazgo ocurrió durante el operativo Vigilante Nocturno, donde también se ubicó un vehículo con rastros de sangre presuntamente relacionado con los hechos. La Secretaría de Seguridad Estatal confirmó su colaboración con Zacatecas y anunció que investiga si los detenidos efectivamente pertenecen a la corporación y cuál pudo haber sido su participación. Ambos estados mantienen un convenio de vigilancia conjunta en la zona fronteriza. Hasta aquí el panorama del martes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Excelente martes. Oiga, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el diálogo con transportistas y productores agrícolas sigue abierto pese a los bloqueos registrados este lunes en distintas carreteras del país, y señaló que las movilizaciones no se entienden, salvo una posible motivación política. Señaló que algunos líderes involucrados pertenecen, dijo, al PRI, PAN y PRD, bueno, lo que
queda del PRD y que la dependencia ha atendido las demandas en encuentros previos. Destacó que los bloqueos afectan a la ciudadanía y reiteró que las soluciones deben construirse en mesas de trabajo. El subsecretario César Yáñez, me refiero al subsecretario de Gobernación César Yáñez, identificó que en Guanajuato un bloqueo fue encabezado por el diputado priista Luis Gerardo Sánchez. Hasta el mediodía se registraron afectaciones en Chihuahua, San Luis Potosí, el Estado de México y Zacatecas, con la participación de unos 1,000 productores aproximadamente. Rodríguez Velázquez precisó que 316 reuniones con transportistas se han realizado y que 10 de 11 organizaciones se deslindaron de los bloqueos, incluyendo Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Indeco, Tamexun y Unicarsoc, destacando avances en la interlocución con autoridades. Y al respecto, nos comunicamos precisamente con el diputado Luis Gerardo Sánchez. ¿Qué le parece si vamos a escuchar lo que nos dijo? Las claves de la coyuntura. La entrevista. Y precisamente sobre esto que ya les platicaba, pues nos comunicamos y le agradezco mucho que me tome la llamada con el diputado Luis Gerardo Sánchez de allá de Guanajuato. Insisto, él es integrante del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, el Chino para los Cuates. Amigo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Bien, mi querido Fernando, es un gusto escucharte y agradecerte siempre el puntual espacio que nos prestas a través de tus medios de comunicación. Te agradezco muchísimo que me tomes la llamada, sobre todo así tan de bote pronto, pero ¿cómo ves esto que dice el subsecretario de Gobernación César Yáñez, que estás detrás de los bloqueos de las carreteras? Pues fíjate que lo primero es aclararle a la Secretaría de Gobernación el que se están equivocando. Yo tengo que primero decirte que a raíz del foro que hicimos precisamente sobre la Ley Nacional de Aguas o la propuesta de Ley Nacional de Aguas que quiere sacar el gobierno federal, a raíz de un foro que hicimos referente a ese tema de la ley, un grupo muy nutrido que tuvimos más de 2,000 asistentes en ese foro, me solicitaron el que los acompañara el día de hoy a sumarse al paro nacional. Otra vez decirlo, al paro nacional. Hay un paro nacional convocado por transportistas y agricultores en el cual la gente del norte y noreste del estado de Guanajuato, y no nada más aquí, sino en muchos de los municipios del estado de Guanajuato, se sumaron a este paro nacional, en el cual lo que buscan ellos es, el ser escuchados, el que sus propuestas sean incluidas dentro del tema de lo que es esta ley que, o esta propuesta de ley que hace el gobierno federal. Y yo con mucho gusto acudí incluso a un acto que tuvo lugar a las 11 de la mañana ya con la carretera en paro para poder recibir una serie de peticiones, solicitudes que hacían los agricultores del norte-noreste para poderlo llevar a la Cámara de Diputados el día de mañana y poderlo entregar de parte de ellos. Hoy creo que yo cumplo con algo bien importante, que es el escuchar a la gente que me votó, a la gente que confía en mí, la gente que me dio la posibilidad de ser diputado. Yo no los puedo dejar, y como lo comenté a través de mis redes sociales y lo comento contigo y lo he comentado en todos los medios de comunicación que me han entrevistado, yo voy a seguirlos apoyando. A pesar de que le cale o le duela a quien le duela, yo tengo la obligación de tener que apoyar a la gente que me apoyó a mí en el tema de mi distrito. ¿Qué creo que es esta declaración? Es simplemente un intento de desviar la atención de la realidad de lo que es la protesta. Hoy la protesta y el paro nacional inició por los transportistas y luego se suman los agricultores con muchos temas. El de los transportistas, el tema de la seguridad. Lo dije en mi declaración que en mi mismo distrito, en una carretera, ahí mismo donde estábamos ahí en el paro, ahí en ese lugar, en esas carreteras hubo hace unos días el lamentable asesinato de una funcionaria del Poder Judicial. O sea, es increíble que a pesar de que está el clamor de toda la gente, prefieran desviar la atención diciendo que los bloqueos son políticos y que son por parte de partidos políticos. No tienen absolutamente nada que ver. Vuelvo a repetirte, yo fui a una invitación en la que me entregaron este pliego petitorio, el cual voy a llevar el día de mañana, si Dios lo permite. Pero creo que es importante decirlo claramente. El intentar desviar la atención es simplemente la falta de resultados que no le puede ofrecer hoy Morena a toda la gente de nuestro país. Hoy los agricultores claman por cosas que no solamente van con el tema de la ley del agua, que es uno de los principales motivos, este tema de la
la propuesta de ley de agua que no les favorece en nada, pero también está el tema de la cuota energética, un problema que se viene grave, que está grave con el tema de ellos, el que no pueden acceder a esta cuota con la cual ellos podían compensar un poco el tema del pago de la energía a la CFE, y que hoy no la pueden alcanzar porque los requisitos son demasiados y ellos no los pueden cumplir, porque incluso son requisitos que se contrapuntean contra lo que viene en otras leyes o en otros reglamentos. Y después el tema del maíz, ¿no? Yo creo que lo has escuchado, todo el tema del precio que están buscando ellos, también es uno de los temas pendientes que tienen con los agricultores, y hoy se les hace muy fácil ponerle nombre, ponerle partido político, ponerle color a una manifestación que no tiene absolutamente nada que ver con un partido político, sino con el clamor del pueblo. En todos los estados, en casi todos los estados del país hubo bloqueos. El tema de la Ciudad de México está bloqueada por completo, y es increíble que ellos prefieran salir a dar una declaración lamentable en vez de pedirles el diálogo y buscar la manera de poderles arreglar el problema. Prefieren ponerle un nombre y decir que es culpa de nosotros. No se me hace justo, y sí quiero decirte que yo voy a seguir haciéndolo, no me importa, porque creo que hoy el interés que yo tengo no es otro más que el que apoyar a mi gente, a la que le debo el apoyo, a la que le debo el salir yo también a la calle con ellos y caminar con ellos. 2 puntos, Luis Gerardo. Primero, para quienes pues estamos ajenos al mundo de la agricultura y del campo, explícanos brevemente, por favor, ¿qué es esto de la cuota energética? La cuota energética es una problemática, bueno, es un programa, podemos llamar que es un programa, es una solución que se ha tenido desde hace muchos años, en el que a los agricultores, te pongo un ejemplo, te voy a dar un ejemplo simplemente, el kilowatt que tú lo pagas en $1, a ellos se les hace un descuento, o esta cuota que se les cobra más económica, donde ellos pagan, por darte un ejemplo, 60 centavos, ¿no? De cada peso por un tema de la energía. Esto es bien benéfico para ellos porque en su producción tú sabes que no alcanzan con el tema de los pozos. El uso de la energía a veces es demasiado y no les alcanza para poder pagar el tema de poder cubrir todo lo que les cobra la CFE. La CFE como tal pues cumple con el tema de poder estarles cobrando. Año con año se inscribe una cantidad de productores agrícolas en cuanto al tema de la cuota energética para los pozos o para el tema de alimentación de energía que hoy piden los pozos. Y entonces año con año se están inscribiendo a través del SADER, la Secretaría que tiene que ver con el tema agrícola, para que posteriormente la CFE valide esta lista y con eso ellos puedan tener esta cuota. Hoy lamentablemente los requisitos en este año son requisitos que están causando una problemática. Por darte un ejemplo, el que tengan la escritura con el nombre mismo, que sea que tenga el mismo nombre o el mismo dueño que la concesión de agua. En muchas ocasiones no lo tienen igual porque te pongo un ejemplo, son heredados, ¿no? En muchas ocasiones los terrenos han sido heredados o la concesión fue heredada por parte de sus padres, por parte de algún otro familiar, o ellos adquirieron la concesión. En muchas ocasiones las concesiones se vendían o se ofrecían o se intercambiaban entre agricultores para poder tener ellos agua para sembrar una cierta cantidad de tierra. Hoy no cumplen con requisitos como y les están prohibiendo a través de Conagua el que accedan a la cuota energética. Es decir, lejos... Sí, dime. ¿Mande? Dime. Perdón, a raíz de esto pues no alcanzan a poderse inscribir, se les cumplen los tiempos, a pesar de que, y eso tengo que reconocérselo al SADER y reconocérselo a CFE, les han dado prórrogas para poder inscribirse, pero no alcanzan a inscribirse porque no cumplen con los requisitos. Es decir, que lejos de simplificar trámites y lejos de hacerle la vida más fácil a quienes nos nutren, a quienes abastecen nuestras despensas y nuestras mesas, pues básicamente es ponerles más trabas, ¿no? Así de simple, les ponen más trabas, les ponen más difícil la situación y con ello pues no alcanzan a poder tener la posibilidad de poder acceder a la cuota energética, y eso el día de mañana los va a tronar por completo en el tema del campo, ¿no? Hoy tristemente a un agricultor decir que ven muy difícil poder aguantar los 5 años que le restan a la presidencia de la República. Oye, finalmente de mi parte, Chino, primero, esta semana veíamos las movilizaciones de la generación Z y decían lo mismo, ¿no? Que estaba orquestado por los partidos de oposición, que si era el diputado Mancilla, que si era el PAN, que si era la iniciativa privada, en fin, hasta intereses extranjeros nos vinieron a meter por acá. Sin embargo, 2 cosas, Chino. Por un lado, pues no decían que estaban moralmente derrotados, o sea, me parece incongruente o imposible que si por un lado dicen que están derrotados, por otro lado tengan el poder y la capacidad de movilizar masas. ¿Estás de acuerdo?
Así es, o sea, vuelvo a lo mismo, ahí es donde ellos rebotan con la situación. Es tan sencillo salir a una rueda de prensa a dar declaraciones utilizando nombres, colores y partidos, y con eso se la quitan, como se la han venido quitando desde hace más de 7 años. Claro. Y cualquier problema que tienen es orquestado por la oposición, cualquier problema que tienen es orquestado por el PRI, el PAN y los que se les sumen. Realmente creo que es salirse por la tangente y no atacar el problema real que tiene hoy nuestro país. Y por otra parte, Chino, ¿cómo ven desde tu perspectiva? ¿Qué opinas? Esto no es menospreciar el criterio de la población, es decir, tanto que dicen que amor con amor se paga y tanto que dicen que el pueblo es sabio y que el pueblo es bueno, etcétera. ¿Esto no te parece que es menospreciar el criterio, las necesidades, el pensamiento propio de las y los manifestantes, en este caso del sector agricultor? Yo sí creo que hoy Morena en su retórica está cayendo en algo que ellos mismos odiaron durante mucho tiempo. Hoy en esa retórica constante la gente empieza a darse cuenta de que no es una realidad lo que ellos dicen. Esa retórica en la que hablaban y gritan, y nada más Morena, los partidos en el oficialismo, y me refiero a que gritan que al pueblo, sin el pueblo nada, al pueblo así, todo y sin el pueblo nada. Esas frases trilladas que utilizan hoy ya no funcionan porque le están quedando mal al pueblo, y no solamente a sectores como el agrícola, como a los transportistas, como los mineros, como los cañeros, todos los que se están sumando, sino que lo que están haciendo es abrir frentes por todos lados con la intención de la división, pero lamentablemente hoy la gente, con esa división que están ellos buscando, están haciendo que toda la gente empiece a organizarse, y sin un tema político, empiecen a organizarse con la intención de poder terminar ya con este régimen que cada vez nos lleva a una situación peor, y cada vez nos está llevando más a lo que tanto temimos y que tanto hemos dicho, ¿no? Este tema de la dictadura que cada vez se acerca más, cada vez huele más y cada vez parece más. Y cabe mencionar que pues esto mismo se ha repetido no solo en tu entidad, sino en Chihuahua, en el Estado de México, en Zacatecas, en fin, pues esto nos habla, es muy sintomático, ¿no? Sí, porque realmente la gente que está despertando y realmente la gente creo que ya empieza a darse cuenta de las mentiras que tienen ellos en su retórica, y hoy por hoy creo que pues me queda claro que ellos están en el poder, pero no hay un poder más grande que el mismo pueblo, y yo creo que de ahí se emanará el que el día de mañana tenga que cobrárselo en las siguientes elecciones, o tengan que la gente demostrarles que el poder que ellos tienen es superior al que la gente del oficialismo cree. No hay poder más grande que el mismo pueblo. Me quedo con esa frase, mi querido Chino. Luis Gerardo Sánchez, diputado federal del Revolucionario Institucional, te agradezco infinitamente estos minutos para todos nuestros espacios en este momento para las claves de la noticia. Muchas gracias, agradecerte siempre, hermano, por todo el espacio que nos brindas. Con gusto. Y bueno, seguimos en la lucha. Igual te agradezco muchísimo, ya sabes que aquí tienes tu espacio. Gracias, Fer. Y en otros temas, el gobierno de Puebla resaltó avances en deporte, cultura y arte, reconociendo a atletas y ganadores del Premio Estatal del Deporte, del Premio Estatal de la Juventud y del certamen Por Amor al Maratón 2025. El gobernador Alejandro Armenta señaló que estas acciones refuerzan la Estrategia Nacional de Promoción Deportiva. La secretaria del Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, informó que los estímulos económicos a competidores superaron los 20 millones de pesos esto en 2025, lo que le platicaba aquí el viernes pasado. Entre los reconocidos están José Luis Zacarías, Alejandra Rodríguez Machorro y Miriam Sánchez Tapia, destacando la importancia del respaldo estatal. Las jóvenes Daniela González y Vanessa Guerrero recibieron el Premio Estatal de la Juventud por su proyecto agroecológico biofertilizante sostenible BIOL, y el Maratón Puebla 2025 se consolida como un evento de alto nivel con proyección nacional e internacional. Mientras tanto, vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando.
Grupo Bimbo realizó su Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025, en la que reconoció a las empresas que fortalecen su cadena de valor y contribuyen a sus metas ambientales. Durante el encuentro, la compañía premió a Puratos, AC y Oleofinos por sus resultados en sustentabilidad, así como a otros socios globales por su desempeño en innovación, calidad y operación. La panificadora también entregó por primera vez el premio Guardianes del Futuro, orientado a distinguir iniciativas con impacto ambiental y comunitario. Directivos como David Hernández y Alejandra Vázquez destacaron que los avances dependen de la colaboración con proveedores estratégicos y del intercambio de buenas prácticas. Con este encuentro, Bimbo reiteró su compromiso de consolidar una cadena de valor más eficiente, innovadora y sustentable en los 91 países donde opera. La compañía Luna, especializada en colchones, almohadas y otros artículos para el hogar, consolidó su liderazgo en la industria del descanso con la operación de SAM, su planta de manufactura avanzada considerada la más moderna de América Latina en su categoría. Este centro permite producir un colchón en 4 minutos y en solo 1 minuto en secuencia continua, gracias a un modelo de integración vertical que controla diseño, producción y distribución para las marcas Luna y Nus. La empresa, con una década en el mercado, pasó de operar solo en e-commerce a contar con más de 190 tiendas en México y 6 en Brasil, ampliando además su portafolio hacia sofás, almohadas ajustables y puffs. Su estrategia retail fortalece el contacto con clientes y sostiene su posicionamiento. SAM ha generado 387 empleos directos y más de 1,000 indirectos. Trabaja con cerca de 100 proveedores y se ha expandido de 5,425 a 9,472 metros cuadrados, con una proyección de 11,500. La planta ya tiene 50% de automatización con la meta de alcanzar el 90% y ha incrementado también la producción de almohadas hasta 1,400 unidades por turno. El sector minero avanza en su estrategia de descarbonización y busca que 40% de su consumo energético provenga de fuentes limpias para 2030, esto según la Cámara Minera de México, Camimex. En 2024, 41 operaciones generaron y utilizaron 4,602 gigavatios de energías renovables, equivalentes al 36% total consumido por la industria. El informe de sostenibilidad 2025 señala que la energía eólica concentra la mayor producción del suministro limpio, con 16,7%, seguida de la cogeneración eficiente, la CFE, y aportes menores de energía hídrica y solar. El sector mantiene un consumo energético intensivo, por lo que estas acciones son clave para reducir emisiones. Casos como Torex Gold, que opera una planta solar de 8,5 megawatts, o Industrias Peñoles, que obtiene más del 50% de su electricidad de parques eólicos, muestran el avance en generación propia y compra de renovables. A la par, crece el uso de vehículos eléctricos para disminuir el uso de diésel en operaciones subterráneas. De alcanzarse la meta de 40%, el sector evitaría la emisión de 2,3 millones de toneladas de carbono, equivalente a retirar 1 millón de autos de circulación. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente martes. Te agradezco muchísimo, Ale. Excelente martes. Y cambiando de tema, le cuento que colectivos feministas, organizaciones civiles y Amnistía Internacional México convocaron a una marcha para hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto para denunciar feminicidios, desapariciones, impunidad y violencia contra las mujeres y disidencias, así como mostrar solidaridad con el pueblo palestino. La concentración será en la glorieta de las mujeres que luchan a las 15 horas. Esta glorieta está ahí a un costado del Monumento a la Revolución, lo que antes era la glorieta de Colón. Bueno, y la concentración, le decía, será en la glorieta de las mujeres que luchan a las 15 horas, con recorrido hacia el Zócalo capitalino a las 15:30 horas y detención simbólica en la Plaza Palestina Libre. El lema de este año es "No llegamos todas", en contraste con la frase presidencial de 2024. Por prevención, dijo, el Zócalo capitalino amaneció ya amurallado o tapiado con estructuras metálicas que protegen Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. ¿No protegerán mejor a las víctimas? Y en más información, le cuento que la propuesta para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales avanza en el Congreso, pero el sector automotriz muestra posturas divididas. El 55% de las empresas apoya total o parcialmente la reforma, mientras que el 45% la rechaza o no tiene una postura clara. Actualmente, más del 67% de las y los trabajadores laboran 48 horas o más, esto a la semana, por supuesto. Los principales retos señalados son la reorganización de turnos con
con el 29.7%, el aumento de costos laborales con el 23.4% y la necesidad de inversión en automatización con el 10.1%. La AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pide la implementación gradual hasta 2030, flexibilidad operativa e incentivos fiscales, mientras que la tecnología e inteligencia artificial se perciben como herramientas para mantener la productividad sin ampliar masivamente las plantillas. Aproximadamente 2/3 de las y los trabajadores consideran que la reforma mejorará su calidad de vida y tiempo familiar. Ahora vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 18.99 pesos a la venta y 17.86 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.33 a la venta y 21.32 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.69 pesos por litro, la premium en 25.80 y el diésel en un máximo de 26.41 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los $56.07 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 62.522.21 puntos, una recuperación del 1.04%. La acción ganadora fue CT Axtel con una ganancia del 6.52%, mientras que la perdedora fue Orbia con una baja del 5.04%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente martes. Excelente martes, Arely. Muchísimas gracias. Oiga, y en todo este marco le cuento que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de México subió a 3.61% interanual en la primera quincena de noviembre, por encima del 3.56% esperado, tras 2 quincenas de desaceleración. La inflación subyacente se mantuvo en 4.32% interanual y 0.4% mensual, reflejando persistencia en los precios y limitada influencia de promociones como el Buen Fin. Analistas proyectan que el Banco de México podría reducir su tasa de interés en 25 puntos base este próximo 18 de diciembre, tras el recorte a 7.25% a inicios de noviembre, aunque futuros ajustes dependerán de la evolución de los datos económicos. Y en este contexto le platico que la recaudación tributaria en México alcanzó 4.5 billones de pesos entre enero y octubre de 2025, esto con un crecimiento real del 6.1% respecto a 2024, superando en 102.5% lo programado en la Ley de Ingresos. El ISR, el impuesto sobre la renta, aportó 2.4 billones, el IVA, el impuesto al valor agregado, 1.5 billones y el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, 557 mil millones de pesos, todos con incrementos superiores al 5% real. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, atribuye los resultados a mecanismos que facilitan el cumplimiento fiscal y destacan que los ingresos respaldan los programas y políticas del gobierno federal. Oiga, y finalmente, le cuento que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla solo para la alcaldía Tlalpan, pero habrá que tomar precauciones todas y todos. Esto por temperaturas entre 4 y 6 grados durante la madrugada y mañana de este martes 25 de noviembre. Se recomienda usar varias capas de ropa, proteger la piel, hidratarse, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas y mantener la ventilación al usar calentadores. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse, por supuesto, al 911, al Locatel al 55 56 58 11 11, le repito, en Locatel 55 56 58 11 11, o bien a los teléfonos de la Secretaría de Protección Civil, que es el 55 56 83 22 22, le repito, 55 56 83 22 22, y seguir, por supuesto, la evolución del pronóstico a través de las redes oficiales y el sitio web de la dependencia. Por supuesto, usted sabe que a través de los canales de fermoctezuma.news estaremos informando puntualmente cómo evolucionan estas alertas. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente martes.
La UNAM alerta por más de 5,000 casos de sarampión en 25 estados y llama a reforzar la vacunación. Advierte también riesgos por clima y otros virus. Se reportan 1.516 casos de tos ferina y casi 7,000 contagios confirmados de COVID-19 en 2025. El INEGI reportó que el valor de producción de las constructoras cayó 1.5% mensual y 15.4% anual en septiembre de este año. El personal ocupado no varió, pero las horas trabajadas bajaron 0.1% y las remuneraciones medias reales subieron 1%. México alcanza 110 millones de usuarios de Internet, equivalente al 83.5% de la población. El 96.7% se conecta vía móvil y dedican 53 horas semanales a navegar. Las redes sociales suman 99 millones de usuarios, mientras que Google, YouTube y Facebook son los sitios más visitados. El uso de Space subió de 17 a 29% durante el Buen Fin 2025, con mayor adopción entre mujeres de 25 a 34 años. Banxico reporta que 6 de cada 10 personas usan la plataforma. Las transferencias inmediatas impulsaron ventas y ofrecieron confirmación rápida, disponibilidad continua y menor riesgo de fraude. Casi la mitad de las personas en América Latina inicia la búsqueda de ofertas navideñas antes de noviembre y el 60% usa IA para decidir. WhatsApp es el canal preferido para recibir promociones. La OMS advierte atención psicológica insuficiente para mujeres víctimas de violencia. El 28.6% ha sufrido agresiones, pero solo 43% de los países contempla derivaciones a salud mental. La organización urge fortalecer servicios, formación y coordinación sanitaria. Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos a Venezuela tras una alerta de la Administración Federal de Aviación por mayor actividad militar y riesgo en el espacio aéreo. Compañías como TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol Caribbean y Turkish Airlines cancelaron operaciones mientras persisten tensiones regionales. La OMS confirmó 6 casos de virus de Marburgo en Etiopía, con 3 muertes y más de 200 contactos en vigilancia. Se desplegó una respuesta de emergencia ante este brote de alta letalidad, sin vacuna ni tratamiento específico disponible. Este se transmite principalmente por contacto directo con fluidos de personas infectadas o fallecidas y por el contacto con superficies contaminadas. Un estudio con 238 genomas antiguos reveló un linaje humano desconocido que surgió hace 8.500 años en el centro de Argentina y permaneció aislado durante milenios. Este grupo genéticamente estable pero culturalmente diverso redefine la historia del poblamiento del Cono Sur. La evidencia científica confirma que la vacuna contra el VPH es segura y altamente eficaz. Reduce hasta 80% el riesgo de cáncer de cuello uterino cuando se aplica antes de los 16 años. Revisiones globales muestran menos lesiones precancerosas y sin aumento de efectos adversos graves. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente martes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle en favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.